lo que necesitaban. Volvemos a leer versículos del 1 al 3. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Yahvé mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Yahvé, estas ciudades con sus ejidos. Bien. Ya sabemos, los levitas, los sacerdotes y los levitas habían sido apartados por Dios para el servicio en el tabernáculo, atenderlo y mantenerlo. Dios sería su heredad y ellos se dedicarían solo y exclusivamente a ejercer sus funciones espirituales. Pero eran seres humanos. Eran seres humanos y por lo tanto también tenían las mismas necesidades materiales que el resto de los hombres, y por eso necesitaban ser sostenidos en esas necesidades. La enseñanza, pues, que nos muestran los levitas es tan sencilla como esta. Ahora la comento. Algo que hoy nos muestran, o deberían hacerlo los pastores a su congregación, y la congregación de esa iglesia a sus pastores. Dos enseñanzas. La que los pastores han de mostrar a su congregación y la que su congregación ha de mostrar a sus pastores. Primero, los pastores a su iglesia. Los levitas esperaron a que todas las familias de Israel tuvieran sus necesidades cubiertas para reclamar ellos el cumplimiento de las suyas, lo que ya en sí no es poca enseñanza. Fueron los últimos en recibir lo que les correspondía. Segunda enseñanza, de la iglesia hacia sus pastores. El Señor le dijo a Moisés: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten, también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. O sea, que es de lo que tenían los israelitas y que Dios les había dado previamente al repartir la tierra, lo que tenían que ofrecer a los levitas para subsistir. Al llegar el reparto a los levitas, la tierra ya estaba toda entregada, ya no quedaba nada por repartir. Así que ellos debían recibir lo que previamente había sido dado al resto de Israel. ¿Entendéis? Dios sostiene a sus siervos y no deja que el mantenimiento de sus pastores lo dicte la buena voluntad de otros. ¿Por qué? Porque esa buena voluntad muchas veces está manchada por el egoísmo y el amor al dinero, así que los pastores estarán siempre cuidados, y si ellos no lo están, aparentemente no lo están, y algunas veces vemos así algunos casos, será para que en ellos o a través de ellos se dé un propósito santo y por lo tanto mejor. ¿Cuál podría ser este propósito santo y por lo tanto mejor en circunstancias en que los siervos del Señor no están siendo sostenidos como deben ser sostenidos? En ellos, en los pastores. ¿Qué aprenden ellos en esta situación? Dos cosas fundamentalmente. Aprender a confiar cada día más en el Señor y segunda, paciencia. Los que sirven al Señor no deben esperar nada más que en el Señor y que sea Él el que los provea. Es difícil, pero no debemos confiar en los hombres para nuestra provisión, sino en Dios. Por lo tanto, no debemos quejarnos cuando los miembros de la Iglesia se olviden de nosotros a la hora de cuidarnos, porque ya lo hace el Señor. Y esto, claro, por otro lado, implica aprender paciencia. Así que, cuando el resto de las tribus de la Iglesia no provean lo que Dios manda proveer a sus pastores, a los pastores nos toca, primero, confiar todavía más en el Señor y, segundo, a tener mucha paciencia. Pero también hay un propósito que se da a través de los pastores hacia el resto de las familias de la Iglesia cuando éstas no cumplen el mandato del Señor de sostener a sus pastores. ¿Cuál será? A través de los pastores, ¿qué pueden aprender ellos? Bueno, sería la enseñanza que Pablo intentaba que entendieran los corintios, tan tacaños ellos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, y se estaba refiriendo a los levitas, comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Con esta enseñanza pretende Pablo forzar nuestra voluntad de dar? Evidentemente no. Pablo también dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero esto no significa que no debamos saber que Dios desea que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, y para eso el resto de las tribus de la Iglesia han de poner lo que Dios les entregó primero a ellos. Así que el propósito, como habéis visto, es doble. Dios quiere que las tribus den de lo suyo, y cuando no es así, Dios quiere que los levitas descansen en la promesa de que será Dios quien los sostenga. Bien, antes de terminar este tercer punto, quisiera remarcar un hecho que se ve por todo el Antiguo Testamento, así como por toda la Escritura, y es el siguiente. Sostener a los levitas no era un acto de beneficencia, era un mandamiento de Dios. Así se lo dijo el Señor a Moisés en los campos de Moab. Y en cuanto a las ciudades que diréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Las ciudades que recibían los levitas con sus ejidos surgía del mandato de Dios, no de la buena voluntad del resto de las tribus. ¿Estáis entendiendo el punto? Esto es algo que me fascina ver en las Escrituras y que cada día aprecio más. La justicia de Dios y cómo esa justicia ha de manifestarse también en nosotros si queremos realmente ser sus hijos. Dios no les pide que den más de lo que han recibido. Lo que piden es que den en función de lo que ya heredaron gratuitamente de Dios. Si el que mucho, mucho, si el que poco, poco. Bien. Además, estos versículos son un ejemplo para todos nosotros, no solo para los pastores, porque en la Iglesia del Señor todos somos sacerdotes.